Bueno, muchas gracias, don Antonio, por acudir a la invitación que le habíamos hecho para participar en este ciclo de conferencias sobre el Estatuto de Autonomía y en general sobre los aspectos, distintos aspectos de Canarias. Estábamos muy interesados en oír su opinión y su diagnóstico sobre la administración de justicia del Poder Judicial en Canarias, y es para nosotros un honor tenerlo aquí. Así que muchas gracias una vez más. Gracias por su disposición, porque también debo decir que desde que hablé con él antes del verano, pues don Antonio se mostró absolutamente dispuesto a venir a dar esta conferencia. Así que muchas gracias y sin más, tiene la palabra. Muchas gracias, José Luis. En primer lugar, disculparme por este retraso. Estos 14 minutos, que no, pues, por más que lo he intentado, pues no he podido llegar antes. Les pido, reitero, mi petición de disculpas tanto al auditorio como a los directivos de la Real Sociedad Económica Amigos del País. En segundo lugar, agradecerle, vuelvo a decir, a la directiva y particularmente a José Luis, que me hayan invitado. Guardo un magnífico recuerdo de él. Estoy en deuda con su época de cuando era vicerrector. Fue cuando yo accedí a mi condición de profesor universitario como funcionario. Estoy excedente y mantengo el vínculo con la universidad, pero en Las Palmas. Pero vamos, mi consolidación como profesor universitario fue en la época de José Luis como vicerrector, y como quiero dejar públicamente he dicho que, en fin, que me considero deudor suyo, aunque no formaba parte de mi tribunal, desde luego, de oposiciones. Es cierto, pero aún así, pues la verdad gestionó muy bien todo aquello. En tercer lugar, quería felicitarle tanto a él como a la directiva de la Real Sociedad Económica Amigos del País, porque mantengan viva esta institución que, recuerden ustedes, es una institución nacida al socaire, o socaire no, más bien en los albores de la Ilustración, una institución que realmente su razón de ser fue un contrapeso al absolutismo, empezar a difundir ideas por parte de intelectuales y artistas también, personas, en fin, desarrolladas, ilustrados, lo que se conocía como ilustrados, y es de agradecer que durante tanto tiempo continúe viva esta institución, que además tiene el carácter altruista de verdad, porque hoy día con la profusión de ONGs que hay por ahí, pues el altruismo está un poco difuminado, un poco devaluado, y en cambio la Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife es una entidad realmente altruista, no busca más que la difusión de las ideas, la difusión de la cultura y la profundización del pensamiento en todos los aspectos políticos, científicos, etc. Pues dicho esto, yo voy a hablarles un poquito del Poder Judicial, y como observo además que la mayoría son personas de edad joven, pues quería empezar a insistirles, antes de hablar de la estructura del Poder Judicial en Canarias y lo que cómo actualmente opera la dinámica de la Administración de Justicia en Canarias, primero hacer una introducción, porque es obligado en las circunstancias actuales que vivimos hace un año, de la actuación del Poder Judicial en general. Yo quiero recordarles que el artículo 117.1 de la Constitución establece un principio que, pese a algunas críticas, funciona. Permítanme ustedes esa expresión un poco académica, pero muy gráfica. Funciona. Nos dice el artículo 117.1 que el Poder Judicial se administra por jueces y magistrados independientes, inamovibles y vinculados solamente, obligados solamente bajo el imperio de la ley. Esto es importante que lo sepamos, porque a diferencia de lo que ocurre en otros muchísimos países del mundo, incluso países civilizados, países de tradición democrática, en España realmente el Poder Judicial es independiente. Pese a algunas críticas que se hagan de que el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, está politizado, yo les quiero asegurar a todos ustedes que esa politización es relativa, en primer lugar, porque el Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno, tiene funciones
valga la redundancia, gubernativa, es decir, de organización del Poder Judicial. El ejercicio del Poder Judicial donde realmente se muestra es en la labor jurisdiccional, es decir, en juzgar, en decidir qué se hace ante cada litigio o ante cada situación. Y esa actuación del Poder Judicial les garantizo que es independiente, completamente independiente. Y además tiene una ventaja adicional, está fraccionada. Es un axioma de toda sociedad democrática y avanzada que entre más repartido esté el poder, mejor. Pues el Poder Judicial no es que esté repartido, está repartidísimo, porque cada juez y magistrado tiene un poder muy grande, pero solo en el ámbito de su competencia, en su juzgado o siendo miembro de un tribunal colegiado de 3, de 5 o de más miembros. Y eso les aseguro que permite da pie a una tranquilidad en la sociedad, una garantía de que este Poder Judicial es independiente. Pero fíjense además que el artículo no habla de independencia en sentido norteamericano, la tradición de la common law que le da un papel preponderante a los jueces. Dice sometidos únicamente al imperio de la ley. Fíjense además qué término más decimonónico, si quieren arcaico, el imperio, una terminología hoy día superada, pero la Constitución la utiliza precisamente para forzar que los jueces y magistrados dentro de esta independencia tienen que estar sometidos al imperio de la ley. Solamente cuando la ley les da margen es cuando pueden actuar con cierta autonomía. El resto, los jueces, pues tienen que obedecer lo que digan las leyes. Esto viene a colación tanto de la crisis gravísima que sufrimos actualmente en uno de los principios constitucionales que es la unidad de España, como con cualquier otro asunto mediáticamente interesante que se ve continuamente, ¿no? Y se lanzan acusaciones de politización a la Administración de Justicia y eso no es así, al Poder Judicial, mejor dicho, y eso no es así. La actuación del Poder Judicial es realmente independiente. Eso no quiere decir que sea unívoca. Dentro de estos márgenes que permite la ley hay discrepancias entre los miembros del Poder Judicial. Eso es inevitable. Es inevitable. No se trata... La ciencia jurídica, los que ustedes la hayan trabajado, sabrán que no es una ciencia exacta, no es como las matemáticas o las ciencias empíricas, que aunque no sean tan exactas como las matemáticas, obedecen unas leyes, a unas leyes, no leyes en sentido jurídico, claro, sino leyes físicas que dan una cierta certeza a estas ramas del saber. En el derecho no es así. Pero dentro de lo que cabe, dentro de estas limitaciones, les quiero tranquilizar como ciudadanos y especialmente los ciudadanos jóvenes en el sentido de que pueden confiar en la independencia y en la seguridad del Poder Judicial. Dicho esta pequeña introducción o prefacio, yo les voy a hablar de la modificación que se ha ido a través de la Constitución en la organización del Poder Judicial, que ha devenido en una organización compleja, realmente difícil de manejar. A raíz de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la labor puramente jurisdiccional de la que estamos hablando se concentra en los jueces y tribunales, como hemos dicho, de forma exclusiva. La labor organizativa de ese Poder Judicial se hace residir en el Consejo General del Poder Judicial, que vuelvo a repetir, que tienen labores meramente organizativas, gubernativas, si quieren ahora se las detallo, pero el Poder Judicial continúa teniendo otros integrantes de una manera conexa, pero directamente vinculada al Poder Judicial, que no dependen ni de los jueces y tribunales ni del Consejo General del Poder Judicial. Son los medios materiales y personales, por un lado, y el personal no judicial que realiza funciones muy próximas a lo judicial. Se los explicaré con cierto detalle. De un lado, tenemos unos cuerpos de funcionarios que, aunque, repito, no hagan una labor jurisdiccional en sentido estricto, no son jueces ni magistrados, sí tienen un enorme peso en las decisiones judiciales. Son dos cuerpos de funcionarios. De un lado, los fiscales, el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal depende del Ministerio de Justicia. Es decir, el Ministerio Fiscal, a través de la Fiscalía General del Estado, depende del Ministerio de Justicia y está jerarquizado. Eso quiere decir que no existe, aunque aquí espero que no haya ningún fiscal que vaya a replicar, pero no existe independencia constitucionalmente garantizada. La independencia que pueden tener los fiscales es la que le puedan dar sus superiores jerárquicos, que en la práctica les puedo asegurar que es bastante, pero no es absoluta.
Eso quiere decir que la labor del fiscal no goza del nivel de independencia que tiene el Poder Judicial. Y la labor del fiscal es muy importante, porque hay determinadas cuestiones jurisdiccionales que no pueden ser adoptadas por los jueces sin el concurso del Ministerio Fiscal. Es verdad que el Ministerio Fiscal puede ser suplido por las partes en un proceso, pero es difícil que eso ocurra. Generalmente el Ministerio Fiscal es el único que actúa en el proceso penal, por ejemplo. Y por darles un ejemplo práctico de esta importancia que tiene el fiscal y cómo vincula, cómo condiciona al Poder Judicial, les indico o les recuerdo, porque supongo que muchos de ustedes lo sabrán, que la prisión provisional, que es una medida extraordinaria, que, en fin, que a veces es necesario adoptar, no se puede imponer si no la pide el Ministerio Fiscal. Vuelvo a decir que es posible que haya un acusador particular o un acusador privado, que no es lo mismo, que ejercitan la acción penal y lo piden, y el juez lo acuerde contra el criterio del fiscal, pero eso es difícil. Lo normal es que o no haya fiscal o se siga, o no haya acusación particular o se siga el criterio del Ministerio Fiscal. Ven ustedes, por tanto, cómo la labor judicial en este aspecto concreto que estamos viendo no es completamente independiente, porque, en definitiva, el juez de instrucción, que es el que tiene ese poder, no puede acordar la prisión provisional ni ninguna otra medida cautelar. Digo la prisión provisional porque es la más llamativa, pero una fianza o cualquier otra medida cautelar no la puede imponer si no se la pide el Ministerio Fiscal. Lo mismo ocurre en materia de derecho de familia, que es otra rama del derecho en la que actúa bastante el Ministerio Fiscal, bastante más de lo que suele ser conocido. Materia de custodia de menores en caso de separaciones o divorcios, materia de tutela o de guardia y custodia de menores en situación de desamparo. Todas estas cuestiones las decisiones judiciales vienen vinculadas, altamente condicionadas a lo que diga el fiscal. Y ese fiscal, vuelvo a decir, no tiene constitucionalmente garantizada su independencia. Por eso existe una polémica importante en relación a otorgarle la instrucción penal al Ministerio Fiscal. Los fiscales, lógicamente, como todo colectivo, eso es una regla sociológica, trata de acaparar el máximo poder posible. Lo mismo pasa en la universidad o pasa en cualquier otro colectivo. Y pretenden, al igual que ocurre en otros países, llevar la instrucción completamente la instrucción penal. Pero ya ven ustedes el peligro que puede existir. En estos momentos, vuelvo a decir, la práctica demuestra en estos años de democracia que los sucesivos gobiernos no han sido especialmente influyentes en el Ministerio Fiscal, pero podrían serlo en cualquier momento, porque el Ministerio Fiscal, vuelvo a decir, está jerarquizado. Pues este es el primer elemento de no independencia que influye en la independencia del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal. El segundo es un cuerpo que quizás a ustedes les suene, los secretarios judiciales, que hoy día han perdido ese nombre. En la última reforma del año pasado ya no se les llama así, el nombre tradicional se ha perdido y ahora se llaman letrados de la Administración de Justicia. Les ha ocurrido cambiar los nombres. Hoy día parece que es una moda en los últimos tiempos cambiar los nombres de las cosas. Esperemos que esta institución nunca la cambie y conserve ese rótulo señero de Real Sociedad Económica de Amigos del País, ¿no? A pesar de que el rótulo del título también es decimonónico, nunca mejor dicho, bueno, del siglo XVIII más bien, más que decimonónico, ¿no? Pero se le ha cambiado el nombre. Total, que prescindiendo de la cuestión terminológica, tenemos un cuerpo de funcionarios que se llaman antiguos secretarios, hoy letrados de la Administración de Justicia, que influyen muchísimo también en la decisión judicial, porque por la profusión de pleitos que hay, por el agobio de asuntos que penden sobre los jueces y magistrados, las últimas reformas procesales han derivado al secretario judicial, hoy llamado letrado, muchas funciones de trámite judicial. Esas funciones de trámite no creen ustedes que son poco importantes. No solamente es importante una sentencia, también trámites previos en el proceso o, sobre todo, en materia de ejecución de la sentencia, la labor del secretario es muy importante. Adquiere un enorme protagonismo que antes no tenía. Antes el secretario era simplemente el que daba fe, como si fuese un notario, a los actos judiciales, y además guardaba los expedientes y, de camino, dirigía al personal del juzgado. Ese papel ya hoy está superado. Y el secretario, hoy llamado LAJ sin A final, pues tiene un papel, como digo, preponderante. Y ese cuerpo de secretarios judiciales tampoco tiene independencia. Es un cuerpo completamente jerarquizado, sometido al Ministerio de Justicia y además con una organización paralela a la que tiene el Poder Judicial. Es decir, que el Poder Judicial no tiene ninguna posibilidad de imponer al secretario criterios o actuaciones. ¿De acuerdo? Entonces,
Esto es lo que hace que la Administración de Justicia, la labor jurisdiccional, ya no sea tan independiente, porque tenemos unos jueces que son independientes, repito, constitucionalmente garantizadas, pero influenciados, estoy repitiendo, influenciados en gran medida o condicionados en gran medida por unos fiscales y unos secretarios judiciales que no lo son. Y a su vez, ya en una labor, en un papel mucho más secundario, pero también importante en cuanto al funcionamiento de los juzgados, este panorama tan complejo todavía se complica más, si me permiten la redundancia, porque los medios materiales y personales, es decir, las oficinas, los ordenadores, los programas informáticos, tienen muchísima importancia, los programas informáticos, en fin, toda la infraestructura material y la infraestructura personal, que no es lo que estamos hablando, es decir, el resto de los funcionarios, dependen de las comunidades autónomas en aquellas en las que ha sido transferida esta competencia. Donde no ha sido transferida depende todavía del Ministerio de Justicia. Depende de las comunidades autónomas. En Canarias está transferida a la Comunidad Autónoma de Canarias. Fíjense ustedes entonces lo complejo que es la organización judicial, porque para poner un ejemplo práctico, la creación de un juzgado necesita que el Consejo General del Poder Judicial esté de acuerdo en la creación de una plaza de juez, que la comunidad autónoma disponga el local, el edificio necesario, que el Ministerio de Justicia adscriba fiscales o cree plazas de fiscales, que el Ministerio de Justicia cree también plazas de secretarios judiciales y que la comunidad autónoma cree las plazas de funcionarios necesarias para que eso funcione. Para que la redundancia, funcionarios para que funcione. Entonces, claro, la organización del Poder Judicial en la práctica, la dinámica del día a día es muy complicada por esta dispersión de poderes que influyen en ella, ¿vale? Esto como una introducción al funcionamiento del Poder Judicial. Y por último, en Canarias, lo único que les puedo decir es que después de la Constitución, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Poder Judicial, que repito, sigue siendo estatal en lo que atañe al Poder Judicial propiamente dicho, a los jueces y magistrados, está reorganizado después de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 85, está organizado en un Tribunal Superior, que tiene una estructura gubernativa dependiente del Consejo General del Poder Judicial y unas salas que son la máxima instancia judicial en materia contencioso-administrativa cuando la legislación que está operando, la normativa que está operando es solamente autonómica, una sala de lo social, que aunque se llame así, tiene competencias laborales, que no es la última instancia, salvo en determinados pleitos de poca entidad, puesto que depende todavía, cabe recurso ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, una sala civil y penal, que es una sala bastante, en fin, conocida por su influencia mediática con respecto al personal que está, a aquellas personas que están aforadas, y por debajo de ella se encuentran las audiencias provinciales, una en cada provincia que tienen jurisdicción civil y jurisdicción penal. Por debajo de las audiencias se encuentran los juzgados, territorialmente situados en un partido judicial, que es una demarcación territorial propia del Poder Judicial, no depende de los municipios, de tal manera que puede que en un municipio ya haya juzgados y puede que en algunos municipios no haya juzgados, sino que estén agrupados en un partido judicial. Y estos juzgados a su vez están especializados en muchas materias. Cada vez la especialización en derecho, como ustedes sabrán, pues se impone, como casi toda la ciencia hoy día, a medida que se van desarrollando, y en estos últimos órganos judiciales, los de base, los juzgados, la especialización ha llegado a un alto grado. Aquí en Canarias tenemos, no en todos sitios, pero aquí en Canarias, en sitios pequeños, en partidos judiciales o en tribunales superiores de justicia pequeños, no existe tanta diversidad como existe en Canarias, pero aquí tenemos en el ámbito civil, tenemos juzgados de primera instancia, que se llaman así, pero realmente son juzgados de primera instancia civiles, porque todos los demás también son de primera instancia. Juzgados civiles, junto con los juzgados civiles se acaba de desarrollar desde hace pocos años los juzgados mercantiles, es decir, aquellos que ven, que aplican derecho mercantil, bien sea concurso de acreedores o bien sea otra materia típica del derecho mercantil. En juzgados penales tenemos los juzgados de instrucción, que son aquellos que instruyen, es decir, que investigan unas causas penales, juzgados de lo penal, que a pesar de la similitud de nombre no tienen nada que ver, porque son aquellos que juzgan una vez que está instruido un procedimiento y que jueces y fiscales están de acuerdo en que exista juicio oral contra esa persona, pues esos juzgados de lo penal son los que hacen el juicio, los que resuelven ese juicio en penas inferiores a 5 años.
Si son superiores a 5 años, la primera instancia en cuanto al juicio la hace la audiencia provincial, secciones de lo penal. En penal también tenemos otro tipo de juzgados, son juzgados de menores, que tratan sencillamente de la responsabilidad penal de los menores de edad. Y tenemos también los juzgados de vigilancia penitenciaria, que es un juzgado que se ocupa de aplicar el régimen administrativo penal, que es mixto, de los internos en centros penitenciarios o aquellas personas que están cumpliendo condenas en general. En el ámbito social, en Canarias no existe más que juzgados de lo social, en otras comunidades autónomas más importantes están divididos juzgados de lo social y juzgados de ejecución de lo social, y tenemos por último los juzgados de lo contencioso administrativo, que son aquellos que ven los litigios entre los particulares y las administraciones públicas o entre administraciones públicas entre sí. Y por último, siguiendo la tendencia actual de protección a las mujeres víctimas de violencia, pues tenemos unos juzgados especializados en violencia contra la mujer que tienen una particularidad: no están especializados por jurisdicción, es decir, ven todas las materias relacionadas con la violencia contra la mujer, tanto sean civiles como sean penales. Y ven igual un divorcio que ven igual una pena o una instrucción por haber cometido un delito contra la mujer. Este es el panorama muy someramente explicado de la organización del Poder Judicial en las islas. Hay islas que tienen un Poder Judicial muy bien dotado en atención fundamentalmente al número de habitantes. La isla que más órganos judiciales cuenta es Gran Canaria. En cambio, la isla que más partidos judiciales tiene es Santa Cruz de Tenerife, que tiene 7, perdón, Tenerife, la isla, que tiene 7, mientras que Gran Canaria tiene 5. Y las dos islas que menos órganos judiciales tienen, pues son las dos menos pobladas, La Gomera y El Hierro, que no tienen más que un juzgado de primera instancia e instrucción, un juzgado mixto, que ve tanto las cuestiones civiles como las penales. Y yo, en el tono didáctico que me había más o menos sugerido el compañero catedrático José Luis Rivero Ceballos, pues poco más les puedo decir. Yo más bien, frente a este panorama un poquito abigarrado, un poquito complejo, pues me prestaría resolverles a ustedes las cuestiones que quieran ustedes plantear. Doña Marisa Tejedor. Muchas gracias, ha sido muy clarito y yo creo que la pregunta, he entendido que para la prisión provisional, excepcional, el papel fundamental preventiva es el fiscal el que tiene el papel fundamental y el juez como consecuencia de... Para levantar esa prisión preventiva, ¿también es el fiscal el que tiene el papel? No, ya en ese caso puede el juez hacerlo por sí mismo, no depende de la iniciativa del fiscal. ¿Pero puede ser iniciativa del fiscal o...? Puede hacerlo. Podría ser, pero ya no es la... Estadísticamente hablando, quien más lo pide, evidentemente, es el sujeto a prisión provisional. Suele ser el que está continuamente pidiendo su libertad provisional, ¿no? El fiscal siempre informa, pero ya no condiciona, como en la adopción de la medida. Ya no condiciona. Si el fiscal puede informar a favor de que se levante o que se mantenga la prisión provisional, y el juez ser libre para decidir. También lo puede hacer, recuerden, la acusación particular o la acusación pública. ¿Vale? Sí. Perfecto, gracias. Perdón, pública, privada. La pública es la del fiscal. Señor director. Muchas gracias, don Antonio. El año pasado hubo aquí un curso y parecía que había una cierta unanimidad en que la instrucción la debían de llevar los fiscales. Y me parece entenderlo, y además me convenció mucho cuando lo oí hablar, que no está tan claro. Luego, los problemas de la instrucción, por dónde deben de ir, o si me quieren más grande la pregunta, todo el mundo habla de la reforma del Poder Judicial. ¿Qué puntos señalaría como más importantes de la reforma del Poder Judicial? Pues yo, don José Carlos, confieso ser conservador en este sentido, en el sentido de que el Poder Judicial bastante bien organizado está. Pocas reformas habría que hacerle. Una de ellas que duele bastante al poder
ejecutivo local es la unificación de partidos judiciales. Antes yo llamaba la atención que en Gran Canaria, que hay muchísima más población y más órganos judiciales, hay 5 partidos judiciales y aquí 7 en Tenerife, ¿no? O sea, es un poco absurdo que hoy día, con la facilidad de comunicaciones que hay en el Valle de la Orotava y sus aledaños, hayan 3 partidos judiciales: Puerto de la Cruz, La Orotava y Coo de los Vinos. Lo normal sería unificarlos, ¿no? Y en el sur, Arona y Granadilla, pues también sería bueno unificarlos. Incluso en Gran Canaria, Las Palmas y Arucas, que están pegados. Esa sería una reforma que podría hacerse, pero no de demasiada importancia. Es organización territorial nada más. En cuanto a la reforma esta pretendida de que el fiscal sea quien instruya, pues la verdad ya antes expliqué las razones por las que yo personalmente me opongo, y la mayoría de los jueces y tribunales. Es natural que los fiscales quieran tener mayor peso. Tengan en cuenta que desde el punto de vista personal, no institucional, los fiscales son unas personas altamente cualificadas. La oposición para ser fiscal es la misma que para ser jueces, y claro, el papel luego en la práctica es muy distinto. Un fiscal pesa mucho, ya les he dicho lo que pesa, pero no decide. Y claro, los fiscales quieren decidir, quieren tener más poder, teniendo en cuenta su formación y su capacidad. Pero el peligro está, se lo dije antes, en que la fiscalía está jerarquizada. En estos momentos el peligro sería mínimo si se les otorgara la instrucción, siempre que los gobiernos continuaran actuando con la fiscalía como hasta ahora, es decir, dándoles mucho margen, o dicho de otra manera, no dándole instrucciones. Es decir, hasta ahora los sucesivos gobiernos de todos signos han sido muy respetuosos con la autonomía del Ministerio Fiscal. Yo no me atrevo a hablar de independencia, sino autonomía del Ministerio Fiscal. Pero en cualquier momento, como la ley no les da esa independencia, en cualquier momento el gobierno de turno puede dar instrucciones a los fiscales, no solamente generales, sino instrucciones concretas para un caso. Y que tengan en cuenta que el poder del juez instructor para abrir un procedimiento penal es enorme, inmenso. Donde más se ve, el poder del Poder Judicial, donde más se ve, es en la instrucción de los asuntos penales. Y no tanto cómo se orienta, sino a quién se instruye, contra quién se va y contra quién no se va. Si algunos de ustedes se molestan en mirar el Código Penal, verá que estamos rodeados de delitos por todas partes. ¿De acuerdo? Hoy día, ponerle un poco de gasoil a una palmera es delito. Es delito. Por supuesto, enganchar la luz fuera del sistema, eso también es delito. Es decir, se mira en el Código Penal y se ven muchísimas conductas que se ven con bastante facilidad por todos sitios y son delitos. De manera que el poder del Poder Judicial, y también lo tiene la policía, que es quien decide contra quién se va, no es tanto una vez puesta en marcha una investigación, si se orienta por un sitio o por otro, si hacen tales o cuales indagaciones, no. Sobre todo es a quién, contra quién se va. Bien a nivel personal o bien por sectores. Y ese poder, en mi particular opinión, debe residir en ese importantísimo poder en quien tiene más independencia, que son los jueces y magistrados. Por eso yo particularmente, la opinión de la Fiscalía, de todos y cada uno de los fiscales, es justamente la contraria, pueden estar seguros, ¿eh? Pero en fin, los ciudadanos son los que tienen que decidir. No eran fiscales quienes defendían esa tesis. No. No. Pero de ex todo. fiscal. Ex fiscal. Era presidente. Bueno, vamos a dejarlo, después te lo cuento. Pero yo le estaba oyendo hablar. Y a mí me recordaba mis tiempos en el rectorado, ¿no? Cuando hablabas de los letrados, por un lado, que llevan un camino. Los fiscales que dependen de otra jerarquía. Eso no sería bueno que estuvieran más unificado y no tanta dependencia dispar. Hombre, pues sí, lógicamente también se podrá criticar esta postura, porque dirán, claro, que los jueces todavía tienen más poder, pero sería bueno que el Consejo General del Poder Judicial fuera quien acumulara toda esta dispersión y fuese quien tuviese los medios materiales y personales, para lo cual, por cierto, habría que desmontar esa competencia autonómica, como tantas otras, particularmente, hago un paréntesis y lo cierro porque esto es muy polémico, pero sí, quitárselo a las comunidades autónomas y al Estado donde lo tiene, y que el Consejo General del Poder Judicial fuese quien decidiera sobre los funcionarios y las instalaciones. Les digo un detalle para que vean lo pernicioso que ha sido ceder las autonomías, la gestión de los medios materiales y personales. Los programas informáticos de las comunidades autónomas son incompatibles entre sí. O sea, usted imagínense lo que significa que una comunicación entre un juzgado y otro no puede hacerse todavía por medios informáticos. Los programas informáticos, cada comunidad autónoma tiene el suyo. El de la Comunidad Autónoma Canaria es de los mejores que hay. Funciona de maravilla. Pero si un juzgado o una sala o un tribunal
del Tribunal de Canarias quiere comunicarse con otro, y eso ocurre con mucha frecuencia, un preso que te ha detenido en otro sitio, una citación que hay que hacer a otra persona en otra comunidad autónoma, todo eso hay que hacerlo como antes, por un FAQ, por un correo electrónico, menos mal, pero sin ninguna garantía o sea, ¿cómo se comunicarían ustedes con cualquier otra persona? Eso ha sido un pernicioso efecto de no mantener centralizada el Poder Judicial en su integridad, no solamente la cuestión jurisdiccional, el Poder Judicial, sino todo. Sería bueno también que los fiscales y los secretarios de la Administración de Justicia, los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios también dependieran del Poder Judicial. Ojalá el Consejo acumulara todas esas competencias. Difícil será, porque cada uno, pues cada comunidad autónoma quiere lo suyo. Fíjense además lo complicado que son los traslados de funcionarios de una comunidad autónoma a otra, porque los traslados son funcionarios gestionados por la comunidad autónoma, pero son cuerpos nacionales. Es decir, el que sepa un poco de derecho administrativo ve aquí auténticas anomalías, con complicaciones. Bueno, pasa también con la sanidad, ¿no? Son cuerpos... Estás diciendo, los programas informáticos de los hospitales no son los mismos de los ambulatorios. O sea que bueno, pues ahí todavía es peor, porque los dos dependen de la comunidad autónoma. Imagínense ustedes este defecto de la informatización, ¿no? Y digo, está muy bien el programa informático que gestiona la comunidad autónoma canaria, pero sirve solamente para comunicaciones internas de un juzgado o de los distintos juzgados y tribunales de Canarias. No sirve para comunicarse con el exterior. Ven ustedes la necesidad, por tanto, de hacer reformas estructurales, pero esta sería una reforma de mucho calado, sobre todo por la resistencia que tendrían las comunidades autónomas que gestionan los medios materiales y personales para... Les digo otro detalle para que vean, la dispersión que existe, esta dispersión competencial, habiéndose limitado el papel del juez solamente a juzgar, o sea, a resolver, cuando fíjense qué absurdo más grande se da en la organización del Poder Judicial, esto no se da ni en la empresa privada ni en ninguna administración pública. Si un funcionario judicial desobedece al juez, es decir, el juez le dice, pues hay que tramitar esto, hay que hacer lo otro, el juez no tiene ningún poder disciplinario directo sobre él. Tiene que presentar una especie de denuncia, un informe, una solicitud a la comunidad autónoma que le incoará un expediente disciplinario o no se lo incoará y tardará lo que tardará. ¿Dónde, en qué organización se puede ver que el que está situado en la cúspide no tenga poder efectivo sobre el personal que es el dependiente? No pasa en ninguna administración pública, ni mucho menos en ninguna organización privada. Pues eso pasa aquí. Y se están dando casos realmente hirientes de que algunos funcionarios, pues sencillamente, pues le plantan cara al juez y le dicen que lo que le ha dicho, pues no lo va a hacer, o lo hará cuando quiera. Y el juez se ve inerme, se ve en la misma posición que se vería cualquiera de ustedes si son maltratados en un juzgado. ¿Qué pueden hacer? Pues presentar un escrito ante la consejería, que es de quien dependen esos funcionarios, para que se sancione a ese funcionario, se le corrija. Pues el juez igual, en vez de ser el maltratado, el particular, el maltratado es el juez que está al frente del juzgado y no tiene ningún poder directo sobre esos funcionarios. ¿Ven ustedes lo que significa, las consecuencias prácticas de lo que significa esta dispersión de competencias? La reforma que habría que hacer, como propone el director, sería unificarlas, pero como vivimos en un momento político en el que todo lo que sabe centralizar parece que suena mal, que eso no es progresista, pues difícil será. Aquí desde luego hace mucha falta la centralización. Esa es mi opinión. Bien, pues aquí hay alumnos de Relaciones Laborales y alumnos de Derecho, y les invito a que pocas ocasiones tendrán, si fueran alumnos de la Universidad de Las Palmas sí lo tendrían de profesor, pero... Y cuando vuelva aquí también. Y cuando vuelva aquí también. Pero si quieren hacer alguna pregunta... Sí, buenas tardes. Quería preguntarle a ver si nos podía informar sobre las oposiciones, a ver si tiene algún consejo para acceder al Poder Judicial. Y nada, sobre todo eso, cómo accedemos y si tiene algún consejo para nosotros. Pues sí, les puedo hablar bastante de esa materia. Sí, y además una pregunta que, en fin, que tiene también su importancia práctica, no solamente vamos a ver de normas jurídicas en sí, sino acceder. Pues mire, hay dos sistemas, uno facilísimo y muy mal pagado y otro dificilísimo. El facilísimo, que es desconocido, es acceder a la condición de juez sustituto. Existe un colectivo de jueces cuyo sistema de selección es extremadamente fácil, porque no es más que tener una serie de puntos con un baremo y una entrevista muy sencilla, y se accede a la condición de juez sustituto.
Les decía que la ventaja que tiene esta situación es que es muy fácil conseguirla, pero una situación económicamente, vamos, mal retribuida y muy precaria, porque los jueces sustitutos son llamados cuando ni hay juez titular, ni los demás jueces titulares quieren hacerse cargo de ese puesto temporalmente. Y eso segundo es difícil que se dé porque tiene un incentivo económico. Entonces, esa es una forma de entrar, ¿de acuerdo? La segunda son los sistemas selectivos que todos ustedes conocen, y eso es al que me refería como es extremadamente difícil. O sea, el programa de judicatura es un programa muy exigente, muy difícil, y todos aquellos que quieran adentrarse en él para ser juez de carrera, no para ser juez sustituto, pues tienen que estar como mínimo 2 o 3 años, aunque una disciplina y una capacidad de sacrificio que lo reúnen muy pocas personas, porque le voy a decir una característica de las oposiciones en judicatura. No solamente es necesario, el sistema selectivo es tan duro porque hay muchísimas personas que se presentan para pocas plazas, y entonces no solamente es necesario, como en las demás oposiciones a las administraciones públicas, dominar el temario, es que hay que pautarlo. Eso quiere decir que una persona que se sepa perfectamente el tema que le ha tocado, si no lo distribuye exactamente en el tiempo que la convocatoria señala, es religiosamente suspendido. Sí, se lo puede saber perfectamente, pero ha acabado 2 minutos antes del tiempo, suspendido. Le ha quedado un poquito, porque ha ido un poco más despacio, suspendido. Con lo cual el proceso de aprendizaje de esa oposición, vuelvo a decir, no solamente es saberse el tema, sino como si fuese una canción cantada en playoff. Ahí no hay que saberse la canción, sino que los labios coincidan con lo que está sonando en el playback, como se llamaba antes, ¿de acuerdo? Entonces es una oposición que yo no es que quiera desanimarle, simplemente le digo que el que se decida, que sepa que tiene que estar pues 2, 3 años con una disciplina que es un mínimo de 8 horas o 10 horas al día, con si acaso un día de descanso a la semana, y no puede parar. Y el índice de fracaso es muy grande, o sea que es una decisión que, en fin, dura de tomar, pero una vez que se tome, pues ya hay que seguir el camino, no hay que desanimarse. ¿Contestado? ¿Quiere usted alguno más? Como le decía antes, aquí hay alumnos de Derecho y de Relaciones Laborales, y usted es profesor de la universidad. No sé si le voy a meter en un charco difícil, pero... Yo encantado, estoy dispuesto a mojarme. ¿Qué cambiaría de las enseñanzas jurídicas actualmente en Canarias en las universidades? Si es que hay que cambiar algo. Pues ahí estoy, en la segunda alternativa. Yo la verdad es que como profesor, yo me inicié a pocos años como profesor titular de escuela universitaria, de Derecho Civil, y la verdad que en aquellos tiempos se había que cambiar muchas cosas, pero hoy día la verdad yo pienso que la enseñanza está bien orientada, los másteres para el ejercicio de la profesión han sido la medida adecuada, porque antes cualquier licenciado con 5 años y veíamos, en fin, auténticos disparates en los tribunales de justicia por personas que habían terminado la carrera pero que no estaban en absoluto preparados para ser abogados. Ha sido un éxito también, me dirijo a lo de relaciones laborales y con especial cariño, porque yo he sido, casi toda mi carrera profesional ha sido en la jurisdicción social, mal llamada social, me gustaría llamarla laboral, que es como debería llamarse, y por tanto tengo un especial cariño por la rama social del derecho, ¿no? Y los abogados sociales han obtenido durante estos últimos años un reconocimiento total, y nada más que le falta tener aptitud para presentar los recursos de casación ante el Tribunal Supremo. En el resto son iguales que los abogados, académica y profesionalmente. Por tanto, ahí también, pues lo único que se podría cambiar es eso, permitirles hacer el recurso de casación. Yo los programas los veo adecuados, yo imparto clases algunos años en graduado social, en relaciones laborales, otras veces en la facultad. Pues la verdad, yo no tengo ninguna sugerencia que hacer. Quizás reivindicación de volver un poco al sistema antiguo, que ahí me encontraré con la oposición de los alumnos, porque hoy día pues el sistema de tantas convocatorias y de tantas ventajas y de la nota tasada con que vale tanto el práctico, al final pues el profesor ha perdido bastante la libertad para
En fin, se da mucha facilidad, la verdad, se ha dicho. Y pienso que el profesor debería recuperar un poquito liberarse de esas ataduras que hoy día le imponen las guías docentes, ¿no? Que son los antiguos planes de estudio, y ser un poquito más flexible y permitir a los profesores eso, pues tener una doble instancia, sí, la posibilidad de ser revisado el criterio del profesor, pero tantas facilidades para aprobar, la verdad, a ustedes les parecerá bien, pero el resultado es que al final pues aprueban muchos que en fin, gracias a que tenemos el máster de la abogacía, pero aprueban muchas personas que luego lo vemos en tribunales de oposiciones que no son de judicatura, sino otro más sencillo, o incluso en ejercicio profesional, y vemos deficiencias que en el alumnado que no se debería tolerar. Yo tengo unas cuantas anécdotas, la verdad, bastante significativas, ¿no? Entonces, endurecer un poquito, se lo digo así de claro, endurecer un poquito la exigencia, no los programas ni la organización, sino la exigencia, el nivel de exigencia a los alumnos. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren alguna pregunta laboral, yo encantado. En materia de organización también. En fin, lo que ustedes quieran preguntar en relación con el mundo de la justicia. Yo en un auditorio tan pequeño y, en fin, pues yo encantado de abrirme. Tenga en cuenta, señor, el que pensaba en la oposición, que existen oposiciones relacionadas con la función judicial bastante más sencillas, como las que les he dicho, la de los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios, una oposición más sencilla. Y luego, además, los secretarios judiciales, yo sigo llamándolos igual, tienen un cupo para acceder, un cupo privilegiado para acceder por el cuarto turno a ser jueces y magistrados. Tienen también una especie de promoción interna, ciertas facilidades para luego hacerse jueces, ¿no? Y luego hay oposiciones, para los que son licenciados en Derecho o graduados, pues mucho más sencillas. En estos momentos la comunidad autónoma está convocando plazas continuamente y esas no exigen la disciplina que les estaba yo diciendo. Y luego, además, el Poder Judicial, el formar parte del Poder Judicial tiene un inconveniente adicional que no se mide bien al principio, que es la dificultad para arraigarse en un sitio definitivamente. ¿De O sea que los destinos apetecibles para la persona, que suelen ser o bien los grandes capitales o bien el lugar del que uno procede, se tarda años en conseguirlo generalmente. No sé, hay muchas personas que hacen ese esfuerzo, aprueban la dificilísima oposición y se ven durante unos años perdidos en un pueblo de Castilla o sufriendo acoso en Cataluña, con dificultades de comunicación para venir. Es la desventaja de ser un poder centralizado, que los concursos no son a nivel inferior al nacional, y encima se aprueba un año la escuela judicial y después vaya usted a estar varios años peregrinando por la península hasta que puede venirse a un destino en Canarias. O sea que el futuro para un juez es durillo. ¿Alguna otra cosa? No, bueno, pues es viernes. Bien, pues terminamos. Les recuerdo que el lunes, martes y miércoles seguimos con el ciclo dedicado al Estatuto de Autonomía en general de Canarias, y pues agradecerles su presencia aquí esta noche y por supuesto a don Antonio Doreste agradecerle su conferencia y su disposición. Muchas gracias. Y yo reiterar mis disculpas otra vez, perdón, ¿no?